Bienvenidos a un nuevo capítulo de Shot Financiero. Hoy con nosotros Moisés Naim. Moisés es venezolano, se doctoró en el MIT, inició una carrera espectacular donde llegó a dirigir Foreign Policy y es un escritor muy respetado a nivel internacional. Tiene conceptos que quedaron marcados como estados mafiosos y todos sus libros fueron un antes y un después en todo lo que es el análisis político y económico. Hoy con nosotros, Moisés Naim. Un lujo, no se la pierdan. Shot Financiero es presentado por Puente Holding UK, una compañía especializada en Wealth Management, Sales and Trading, Capital Markets e Investment Banking, basada en el Reino Unido y con oficinas propias en Argentina, Paraguay, Uruguay, Panamá, Estados Unidos y España. Puente cuenta con más de 100 años de trayectoria y 35.000 clientes en todo el mundo, entre individuos, empresas, instituciones y sector público. Gracias por estar en línea con Shot Financiero. Moisés, un gusto saludarlo. Gracias, Willy. Gracias por la invitación. Placer conversar contigo. Moisés, usted hizo la maestría y el doctorado en el MIT. ¿Cómo le fue en ese proceso y de qué fue su tesis? Mi tesis se titula La economía política de la regulación de empresas multinacionales. Y eso respondía a una tendencia que había en esa época, porque diferentes países intentaban ponerle coto a la autonomía y la independencia con lo que operaban empresas muy grandes en sus países. Ese interés duró por un tiempo y me sigue interesando el tema. Y MIT, me preguntas cómo me fue muy bien. Me cambió la vida, me abrió puertas, me creó una manera de ver el mundo creo que me ayuda mucho, que es una manera crítica de tratar de entender las cosas. Y Moisés, ¿cómo fue el fondeo de su carrera, digamos, de su estudio? ¿Pudo acceder a alguna beca? ¿Cómo fue eso? Y cómo no, mi país Venezuela tenía un programa que se llama el programa de becas Gran Mariscal de Ayacucho, uno de los héroes de la independencia de Venezuela, el Mariscal de Ayacucho. Y entonces consistía en darle becas a estudiantes venezolanos en el extranjero, en todas partes del mundo. Y yo tuve la suerte de ser seleccionado para una beca para estudiar la maestría en ciencias y el doctorado en MIT. Y Moisés, cuando usted termina el doctorado, ¿de qué año estamos hablando cuando termina el doctorado? 1979. Ah, ok. Me imagino que se le abren diferentes ofertas. ¿Qué decide? ¿Qué ofertas tuvo y Sí. por cuál Tuve decidió? varias ofertas de universidades estadounidenses muy interesantes y muy atractivas. Y también tuve una oferta del IESA, el Instituto de Estudios Superiores de Administración de Venezuela. Y decidí tomar ese. Era menos conocido y prestigioso que algunas de las universidades que me habían hecho propuestas, pero era mi país. Yo sentía la obligación de retribuir la beca que me habían dado con mis servicios. Y entonces me fui a Venezuela y allí trabajé como académico 12 años. Primero como profesor y luego como fue el decano de la escuela. ¿Cómo era la Venezuela de ese entonces? Y me imagino el dolor de la comparación frente a la Venezuela actual, Moisés. Éramos felices y no lo sabíamos. Esta es una frase muy común que se ha hecho muy regular en los círculos de Venezuela, en las diferentes ciudades de Venezuela, en la capital Caracas, en Maracaibo, en otras partes. Fuimos felices y no lo sabíamos, ¿no? Y también, por supuesto, él está en la mente de muchos quienes han tenido que abandonar el país a refugiarse y a buscar cobijo de la tragedia en la cual nos tienen sumidos. Era una Venezuela que tenía problemas, claramente, tenía problemas de corrupción, de inequidad, de mala política económica, etcétera, pero nunca al nivel de lo que hemos tenido ahora, ¿no? Todo era más moderado, todo era posible, había una democracia imperfecta, pero democracia al fin, donde había elecciones y no se podía anticipar quién iba a ganar, eran elecciones vigiladas, transparentes,
bien llevadas a cabo con observaciones internacionales. Es decir, todo lo que el gobierno de Maduro no acepta era natural en la Venezuela antes de Chávez, ¿no? También había, la economía tenía épocas, dependiendo de los precios del petróleo, tenía épocas de gran crecimiento económico y de crecimiento del ingreso per cápita. Estaba avanzando en el proceso de diversificar sus exportaciones del petróleo e incluir otras materias primas y productos. En fin, era una Venezuela que comparada con la de hoy era un gran éxito, con defectos. Y Moisés, en 1989 usted llega al Ministerio de Industria y Comercio durante la presidencia de Carlos Andrés Pérez. ¿Cómo fue esa oferta que le llega a usted para acceder a la función pública y a tan alto nivel? Fue una sorpresa, yo no militaba ni milito en ningún partido político, no militaba en el partido del presidente Pérez, de hecho no voté por él y eso se hizo público, yo lo dije abiertamente, yo no había votado por él. Sin embargo, él, a quien yo conocía más bien superficialmente, pero nos conocíamos y hablábamos con cierta periodicidad, me invita como candidato, como presidente electo, antes de tomar posesión, me invita a formar parte de su equipo de gobierno. Entonces tuvimos una conversación muy interesante en la que yo estaba reticente. Yo no lo había buscado, esto fue una sorpresa, esto me planteó retos importantes para mí, para mi familia, riesgos, por supuesto, pero lo acepté y es de las cosas más importantes que yo he hecho en mi vida. No tuvo los resultados que queríamos que tuviese, pero ahí había fuerzas operando que trascendían al gobierno. Que eran años difíciles en general para toda América Latina, en los fines de los 80, ¿no, Moisés? Sí, había una crisis importantísima, había una crisis petrolera importantísima, bajó mucho el precio del petróleo y eso desestabilizó la economía venezolana, generó devaluación, inflación, recesión, dificultades de balanza de pagos, etcétera, endeudamiento, alto endeudamiento. O sea, que cuando llegué al gobierno como ministro de Industria y Comercio, en ese momento se llamaba el Ministerio de Fomento, el que me tocó dirigir. ¿Qué era eso? Era manejarse con la industria y el comercio, ¿no? Y lo veía todo. Entonces, encontré, la verdad, una catástrofe, ¿no? El gobierno sin reservas, no había posibilidades de importar las materias primas de primera necesidad, desde el trigo para el pan a la insulina para los diabéticos, hasta piezas de reposición de automóviles y camiones de transporte. En fin, menciona algo y había desaparecido, estaba en escasez o llegaba a precios prohibitivos. Y eso generó, por supuesto, mucha inestabilidad política. Y Moisés, usted saca un libro, Tigres de Papel y Minotauros, en 1993, que recoge su visión sobre todo lo que fue su paso por la función pública. ¿Por qué el título? Tigres de papel y minotauros, era que estábamos muy preocupados por la reacción que iban a tener los sindicatos y las otras fuerzas que se oponían a las reformas. Nosotros estábamos tratando de hacer reformas de modernización de la economía, de facilitación de las inversiones, del empleo, etc. Y bueno, había la preocupación de que ahí habría fuerzas, actores, protagonistas, minotauros a la espera. Y resulta que los minotauros no eran ninguno de esos, eran los militares liderados por Hugo Chávez, que estaban allí a la espera de la oportunidad de dar el golpe de Estado que dieron. El primero que dieron el 4 de febrero fracasó. Él se entregó, fue llevado a la cárcel. Un presidente sucesivo que se llamaba Rafael Caldera lo liberó. Chávez inmediatamente se dedicó a la campaña de denuncia contra la Venezuela que existía y ganó la aprobación de cerca del 36% de los votantes. Y con ese voto llegó a la presidencia y con esa presencia en la presidencia se dedicó a socavar la democracia de Venezuela, puso sus agentes a cargo de la Corte Suprema de Justicia, en el Congreso, etcétera. Tuvo el control, se dedicó a tener el control total y por supuesto de las Fuerzas Armadas, ¿no?
Y así que desde adentro, y habiendo llegado en un proceso democrático, se dedicó a socavar la democracia y aquí lo tenemos 25 años después casi, todavía mandando a través de, con las mismas ideas que utilizaba Chávez, está Nicolás Maduro. Y Moisés, a usted ya por esos años, en el 90, comienza a ser reconocido internacionalmente. En ese mismo año que hago referencia, Mitterrand, el presidente de la República de Francia, ya le otorga la Orden Nacional del Mérito. Al año siguiente, lo mismo hace el presidente de Italia, con la Orden al Mérito en el grado de Commendatore, Francesco Cossiga. ¿Cómo fueron esos reconocimientos a su trayectoria? Inesperados, yo ni siquiera sabía que existían, ¿no? Hasta que llegaba una llamada de la embajada respectiva y me decían que me habían seleccionado para ese honor, que tenía que ver con una combinación de mi trabajo académico como mi trabajo como columnista. Yo tenía una columna en el periódico que tenía muy buena acogida, donde hablaba, eran más o menos el mismo estilo que sigo teniendo hoy, ¿no? Tratar de conectar eventos que parecen no relacionados, pero que en realidad sí están conectados uno con otro. Ese es un poquito el mantra de mis columnas. Y precisamente bueno, sus columnas son muy conocidas a nivel internacional. Usted pasa por, bueno, analista internacional del país, aparece también en Italia El Observador Global, en Francia, en otros periódicos de nuestra América Latina, en Financial Times, en The Atlantic. ¿Cómo descubrió su también pasión por escribir y por ser columnista, ¿no? O editor? Ser columnista no era algo que tenía yo en el radar, ni siquiera sabía yo qué era cuando era joven. Pero sí sabía que quería escribir y sí sabía que quería hacer algo parecido a lo que terminé haciendo, ¿no? Yo siempre fui un lector, yo leía todo. Muchas veces leía lo que no me mandaban en el colegio, no tenía tiempo para atender las lecturas de la profesora, pero sí tenía tiempo para leer lo que a mí me interesaba y terminé siendo un lector con su mayoría. Entonces, no, de ser lector obsesivo a ser un periodista hay un solo paso. Y ese paso lo tomé y esa es mi principal identidad. Yo he tenido una carrera muy variada. Fui académico, fui director académico decano de la escuela, fui ministro, fui director del Banco Mundial y también del Banco Central de Venezuela, etcétera. Pero lo que me define y lo que mi identidad con la que yo me defino y me presento es como columnista. ¿Y cómo llega a Foreign Policy, un medio muy influyente en Estados Unidos? En 1996, si no me equivoco. El que era el director de Foreign Policy terminó su periodo y se generó un comité realmente del establishment estadounidense para buscar su sucesor. Y yo le pregunté a alguien de allí si los extranjeros como yo tenían derecho a aplicar, a tratar de ser el editor de Foreign Policy. Y la persona dijo, bueno, nunca lo hemos pensado, nunca hemos tenido esa posibilidad, pero ¿por qué no? Trata. Y entonces había que escribir, había que mandar el currículum y había que escribir un ensayo acerca de qué se haría en caso de que tú fueses seleccionado como el editor en jefe, el director de Foreign Policy. ¿Qué harías con esa republicación? Y yo escribí 2 o 3 páginas de ideas que le gustaron mucho. Y entonces hubo unos finalistas que me honraban mucho porque eran gente de gran calibre en el mundo de la política y la economía internacional. Y por fin, para mi sorpresa, una vez más, fui elegido y durante 14 años fui el editor jefe de esta revista que, como tú dices, tiene es muy prestigiosa y tiene una presencia mundial. ¿Le costó mucho llegar al proceso de venta? Me imagino que debe haber sido como un eco Foreign Policy con todos los cambios que introdujo y Sí, los pero era cambios que... necesario porque estaba afiliada en ese momento a un think tank, el Carnegie Endowment, donde yo todavía trabajo hoy en día. Eh, y entonces la revista tuvo éxito y se convirtió más en una revista de interés general, especializada, pero sin ser demasiado inhospitalaria para los que no son expertos.
Y entonces yo entendí claramente que no encajaba bien tener una revista con esa ambición de atraer lectores mundiales. Eso requería una estructura organizacional que no tenía un think tank. Y entonces la junta directiva aceptó este razonamiento y me dio el mandato de buscar un nuevo dueño para Foreign Policy. Y bueno, fue un proceso muy interesante, hubo varios entes mediáticos importantes interesados y finalmente el Washington Post la compró. Y hablando justo del Washington Post, en 2013, Moisés, usted publica un libro muy influyente que fue El fin del poder, que fue precisamente elegido por el Financial Times y también por el Washington Post como uno de los mejores libros del año. ¿Cómo le surgió la iniciativa de escribir El fin del poder? Esa es una historia que a mí siempre me ha parecido interesante. Comienza con yo ser nombrado director de Foreign Policy en la época donde estaba apareciendo con gran fuerza todas las posibilidades que generaba la globalización, esta conexión entre países, la internacionalización de empresas, de partidos políticos, de ideologías, de tecnologías. En fin, el mundo que se estaba integrando tanto política como económicamente, financieramente, etcétera. Entonces decidimos en Foreign Policy con mi equipo transformarnos en la revista que mejor explicaba las sorpresas que nos estaba dando la globalización. Y en parte por eso yo tuve que viajar por el mundo a lugares muy extraordinariamente lejanos de lo que había sido mi vida hasta ahora, ¿no? Transnistria, por ejemplo, ¿no? Un país que no es país, que está en las fronteras en Asia, en Eurasia, etcétera. Y entonces en esa peregrinaje por el mundo buscando las sorpresas de la globalización, me di cuenta que todo el mundo se estaba globalizando, se estaba internacionalizando, estaba dejando de ser local o regional para ser mundial. Pero quienes más rápido se adaptaron a estas nuevas posibilidades y entendieron cómo usarlas, fueron los carteles criminales, el crimen organizado, que hasta entonces había sido típicamente nacional, después quizás regional, pero hasta ahí quedaba, había muy pocos carteles mundiales. Pero aparecieron, por ejemplo, carteles nigerianos operando en Tailandia. Y crimen organizado en Rusia influyendo sobre Wall Street, etcétera. Entonces, descubrí que quienes más rápidamente aprovecharon y entendieron y aprovecharon las oportunidades de la globalización fueron el crimen organizado. Y vi que todos los gobiernos habían declarado la guerra contra el tráfico de drogas, el tráfico de productos falsificados, el tráfico de armas, el tráfico de gente, etcétera. Pero todos estaban perdiendo esas guerras, no había una victoria, había escaramuzas que producían victorias, pero eran muy localizadas y muy poco mm, com- comparables con la enormidad de los mercados que estaban operando. Entonces me interesó ver qué hacían los gobiernos y cómo lo hacían, y me di cuenta que había una gran falla, que había una gran debilidad en utilizar el poder. Y entonces empecé a estudiar el uso del poder, cómo se obtenía, se usaba, se perdía, se abusaba del poder en el mundo. Y descubrí que en todas partes el poder se había hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder. Y eso me llevó a este libro, El fin del poder. Y usted ya había, un año antes de la publicación del Fin del Poder, Moisés, usted ya había publicado en un artículo en El País el concepto que para mí es brillante, que es el Estado mafioso, como un nuevo actor de la realidad mundial, que está en línea con, bueno, con lo que usted me decía recién del libro, ¿no? Pero la definición de Estado mafioso aplica a varios países, ¿no? Claro que sí. Y consiste en que, bueno, siempre ha habido un gobierno y unos criminales fuera del gobierno que o lograban influir sobre el gobierno, bien sea a través de las amenazas y la violencia, otra vez del pago de grandes fortunas. Entonces eran dos agentes, un agente gubernamental sentado en el gobierno a altos niveles y otro es un cartel criminal. Pero resulta que eso fue evolucionando y
los carteles y el crimen organizado no estaba fuera del gobierno, sino era el gobierno, tomó el gobierno. No hay duda, por ejemplo, de que en el gobierno de Nicolás Maduro, hoy en día el crimen organizado, el contrabando de todo tipo de cosas, de gente, de oro, de petróleo, de todo lo que existe como materia prima en Venezuela, y más el tráfico de gente, sería imposible de manejar sin que hubiera el apoyo y la participación directa, de hecho la gestión directa por parte del alto gobierno en Venezuela. Entonces ese es el estado mafioso, el estado que utiliza los métodos de la mafia para gobernar, lo usa como instrumento para enriquecer al jefe de turno y a su entorno, pero también lo utiliza como instrumento de política exterior. Hay un actor principal, Moisés, intuyo que es el narcotráfico en todo lo que estamos hablando. Claro que sí, lo que pasa es que como buen negocio rápidamente entienden que la diversificación es necesaria. Entonces los narcocarteles entendieron rápidamente más el crimen organizado en otros países, se dedicaron a blanquear sus operaciones y privatizarlas. Y entonces todos estos, los carteles mexicanos, por ejemplo, ahora son grandes traficantes de personas. Y el tráfico de personas es un negocio tan grande no tan grande como el narcotráfico, que es gigantesco, pero sí, ciertamente es mucho más importante. Entonces la, esta tendencia a la diversificación de los negocios del crimen organizado, lo que produce estos carteles en los cuales hay una mezcla, hay una combinación de política con crimen. Me quedó una duda respecto a lo que habla recién Moisés de tráfico de personas. ¿Cómo lo ven personas que van de México a Estados Unidos en las cuales participan los líderes de los carteles principalmente? ¿Cómo Sí, esa es sería? una, pero también hay que reconocer, Willy, que muéstrame alguna parte del mundo donde hay una frontera importante y ahí vas a ver una crisis migratoria. En Europa, en Asia, en África, ciertamente en América Latina, en los países, inclusive están en los países nórdicos en Europa. Hay una crisis importante migratoria para la cual no hay ningún éxito que se pueda mostrar, no hay ningún gobierno. Pues tú puedes mostrar gobiernos que son catastróficamente malos en su gestión de las fronteras y de las aduanas y de el control de personas en las fronteras, etcétera. Pero te va a costar mucho encontrar una política migratoria exitosa que merezca la admiración y la copia por parte de otros países. Mm. Moisés, cuando uno ve lo que pasa en Venezuela hoy, obviamente uno siente muchísimo dolor, sea o no sea venezolano. Y al mismo tiempo piensa qué solución puede haber para un fenómeno de este tipo, ¿no? Porque uno ve y descubre que los organismos internacionales en ese sentido son totalmente inútiles como para la solución del problema que atañe al caso Venezuela. No sé, me gustaría saber su opinión. Todo lo que dices es cierto con dos calificaciones, dos observaciones. Hay una frase que dice que el problema de Venezuela lo tienen que arreglar los venezolanos. Eso es imposible, porque quienes Sí. han secuestrado el Estado y lo manejan desde el Palacio de Gobierno y tienen el control de las armas, tienen el control del ejército, tienen el control de los servicios secretos, de los departamentos de tortura que manejan todo eso, es el gobierno. La oposición venezolana ha sido heroica en tantos sentidos y ahí no ha habido ningún atentado, no ha habido, no es una oposición armada, entrenada, formada, con vocación de violencia. Más bien es una vocación democrática. Y entonces la solución tiene que ser más democracia, elecciones que se respeten como la que hubo el 18 de julio del año pasado, en la cual claramente el liderazgo de María Corina Machado estaba en juego y salió victorioso. Y en un mundo normal, ella debería ser la presidenta de Venezuela. Es ciertamente una de las políticas más eficaces y más respetadas del mundo hoy en día. Entonces, de Venezuela se sale, la crisis de Venezuela solo se podrá resolver cuando haya más democracia en Venezuela, cuando haya un regreso a la democracia en Venezuela. Pero volviendo al tema de qué puede hacer la comunidad internacional, Naciones Unidas o Estados Unidos Quizás o la no sea, Organización. no,
Quizás la estados comunidad internacional no americanos. pueda no tenga una receta mágica para hacerlo, pero de que puedan hacer mucho más no hay duda. Y de que hay que hacerlo multilateralmente no hay duda. Y bueno, ha habido expresiones y manifestaciones de preocupación, de solidaridad, de apoyo a la democracia en Venezuela, pero los países que hacen eso al mismo tiempo han sido muy tímidos en cómo actuar. De ninguna manera estoy sugiriendo yo que debería haber una No. intervención directa armada, bélica, contra el gobierno de Venezuela y Venezuela, pero ciertamente creo que hay instrumentos en el cajón de herramientas que tiene los diplomáticos y los políticos y los gobiernos para hacer de Venezuela, irla moviendo hacia una democracia. Aparece ahora una oportunidad que es la del nombramiento de Marco Rubio, el senador que ahora va a ser el canciller de Estados Unidos, con toda una trayectoria muy compleja, pero que claramente este es el canciller estadounidense que mejor conoce América Latina en la historia. No ha habido antes que Rubio un canciller, un ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos que conozca tan bien y tan de cerca a la situación de Venezuela y de América Latina en realidad, de sus protagonistas, sus circunstancias, sus limitaciones y sus posibilidades que Marco Rubio. Así que veremos qué pasa después del 20 de enero, que es cuando él toma posesión el presidente Trump y su gabinete. Acá en la Argentina estuvimos con gobiernos que estuvieron íntimamente relacionados con Hugo Chávez y Maduro. ¿Cómo vio desde Washington lo que pasaba en Argentina, Moisés? Veíamos la maleta y las maletas. Las maletas no era una relación geopolítica profunda, sofisticada, etcétera. Era el robo y la asociación entre actores criminales. Mm. Bueno, también tuvo su cercanía el gobierno de Hugo Chávez con lo que fue la Bolivia de Evo Morales y hasta podríamos decir con el Brasil de Lula. Eso es correcto. Había una afinidad muy grande entre Lula y Chávez. Maduro lo intentó reconstruirla, pero no lo logró. Hay una situación de tensión y de conflicto entre Brasil y Argentina, perdón, Brasil y Venezuela, eh, pero muy producida por la conducta, ¿no? de Maduro y su régimen. Usted, Moisés, ¿cómo calificaría lo que es Rusia hoy? ¿Entraría en el concepto de Estado mafioso? Sí, claro, y el Kremlin es un centro neurálgico de eso. Y Mm. cumple con todas las características, ¿no? De la utilización de tácticas criminales para gobernar. China, También, también, Cuba desde ya. claro. Hay un Eh, eje de los actores mafiosos a nivel geopolítico que se ayudan a sí mismos, colaboran, se intercambian información, Se financian. facilitan el lavado de dinero, el contrabando de materias primas robadas, etcétera. Bueno, pero hay un financiamiento claro. Me imagino que Maduro recibe financiamiento del exterior también. Absolutamente. Para él es muy importante para Maduro que se eliminen las sanciones que limitan la exportación de petróleo venezolano al mundo y los ingresos. Hay ingresos que se están obteniendo a través de canales irregulares que le llegan al bolsillo a Maduro y a su gente y manejan hasta cierto nivel la situación, pero son niveles muy pequeños. Por ahora, 1 millón de barriles diarios o menos que Venezuela logra exportar y en algunos casos logra cobrar. En muchos casos nunca lo cobra porque lo cobran los testaferros del régimen y ese dinero se queda afuera, no entra a la ayuda de darle comida a gente desesperada del hambre, ¿no? Moisés, ¿qué piensa que con Donald Trump puede cambiar un poco este concepto de estados mafiosos que estamos viendo? Bueno, él ha mostrado ser muy transaccional y oportunista, ¿no? Va a depender de qué gobierno, o sea, de qué gobierno estamos hablando y yo creo que va a depender de oportunidades y vamos a ver, pero mientras tanto, cuando él tome posesión el 20 de enero, va a tener la bandeja de llegada de cosas que atender
y muy abultada, ¿no? Porque va a tener que atender la emergencia en Ucrania, la emergencia en Líbano y en Gaza, la tensión con China sobre Taiwán y otras cosas. En fin, hay Europa en problemas importantes de estancamiento económico y todo el tema de las tarifas y de la intervención en los mercados. Van a estar muy ocupados. Entonces, no sé, con tanta ocupación de emergencias que ellos perciben como definitorias importantes para Estados Unidos, no sé cuánto tiempo le van a dedicar y cuándo le van a dedicar ese tiempo a temas como América Latina en general o Venezuela y Cuba en particular. ¿Hay peligro de que aparezcan más estados mafiosos en el planeta, Moisés? Absolutamente sí, a medida, porque son estados que inicialmente comienzan a fallar, a ser muy resquebrajados, muy poco funcionales. Y terminan siendo entonces teniendo gobiernos que operan solo para el enriquecimiento del régimen y para tener el control político y militar del país. Está tanto, Moisés, de todo lo que está haciendo Javier Milei acá en la Argentina y Sí, yo lo sigo con mucha atención, con mucho cuidado y con mucha esperanza, ¿no? Vamos a ver cómo funciona, vamos a ver cuán sostenible es el estilo y las políticas que él está defendiendo. Vamos a verlo, pero por ahora le está yendo muy bien, para sorpresa de muchos. ¿cómo ves ese fenómeno de que surja alguien fuera de la política y que llegue a un cargo tan alto? ¿Qué análisis hace ese proceso y si se puede repetir en otros países? En estos momentos esa es la norma mundial. La norma mundial es que la gente quiere caras nuevas, no quiere gente que ya gobernó, no quiere. Entonces hay en el mundo entero hay un apetito inmenso de nuevos protagonistas. No es un surgimiento también porque obviamente es una defensa hasta de la sociedad de lo que es el avance del Estado dentro de la economía. Eh, ¿No ve que también es un mensaje a los estados mafiosos esta aparición de estos líderes? Claro, lo que pasa es que, por supuesto que sí, aunque en muchos casos estos líderes, y no estoy hablando de Milei, llegan con propuestas que son difíciles de integrar sin moverse hacia la autocracia. Que el mundo que nos viene encima, ya no, lo que más importa no es la derecha o la izquierda necesariamente, sino su propensión a la democracia o a la autocracia. Entonces, ¿qué gobiernos son autócratas y se harán más autócratas? ¿Y qué gobiernos tienen democracias endebles, defectuosas, pero funcionales? Moisés, usted, vamos a ir redondeando la entrevista con los premios que ha recibido. Recibió el premio Ortega y Gasset. ¿Cómo se enteró de ese premio? Pues es un premio muy importante de todo lo que es Iberoamérica. Sí, bueno, la verdad es que siempre son sorpresas. Yo no esperaba, eh, no esperaba que me fuera a ser dado, pero fue un gran honor y fue un gran placer y tocó mi identidad, ¿no? Porque como ya dije, yo he hecho muchas cosas diferentes. Eh, pero mi identidad profesional es la de escritor y la de columnista, periodista. Y ese premio es a eso. Y para mí es muy importante que eso sea así. ¿Y cómo le surgió la decisión de fundar el grupo de los 50? Duró 30 años, concluyó su mandato el año pasado. Es una agrupación de empresarios y líderes del mundo de las empresas de toda América Latina que deberían conocerse pero no se conocen y que tienen problemas, esperanzas y dificultades y posibilidades comunes. Eso funcionó muy bien, cumplió un rol importantísimo y fue concluido con éxito en octubre del año pasado. Dos últimas preguntas, Moisés. ¿Cómo ve el impacto de la inteligencia artificial desde en su profesión hasta, digamos, el mundo en general? Las dos grandes amenazas que tiene la humanidad y la civilización tal como la hemos conocido son el cambio climático y la inteligencia artificial. El cambio climático porque es evidente que el mundo no está equipado para enfrentar el calentamiento global tal como lo estamos viendo.
está dedicándole menos recursos de lo que son necesarios, urgentes, etcétera. O sea, el cambio climático nos va a dar grandes y malas sorpresas por un tiempo y va a resaltar la ineptitud de los gobiernos de todo tipo, pobres y ricos, norte y el sur, este y oeste. Todos los gobiernos van a estar mal preparados para atender, pronosticar y responder los temas del cambio climático. El otro gran factor de cambio va a ser la inteligencia artificial, que como toda tecnología es un arma de doble filo. Tiene una posibilidad inmensa de hacer el bien, de crear curas para enfermedades que hasta ahora eran incurables, para manejar la educación a distancia, para la salud a distancia, va a cambiar la manera de dar clases y de recibir información y usarla. En fin, estamos recién asomándonos a un mundo extraordinario, positivo, bienvenido de la inteligencia artificial, pero como toda tecnología, arma de doble filo, también tiene usos malignos, que también serán aprovechados por quienes tienen intereses criminales y de otro tipo. Claro, claro. Moisés, ¿qué consejo le daría a un joven que hoy está aspirando a iniciar la carrera en el MIT o en cualquier otra universidad tan prestigiosa como esa? Bueno, que le deseo la suerte de que lo admitan. Es un gran triunfo el ser aceptado y admitido. Es también importante graduarse. Eh, pero la mejor recomendación, creo yo, que yo pueda, va con base en mi propia experiencia, no solo de MIT, sino en general, es cultivar la versatilidad. Si bien MIT requiere con una focalización muy importante y sana en términos de cómo hacer las cosas y cómo pensar sobre el mundo, también hay que tener mucho cuidado de no encerrarse en un mundo pequeño. El mundo es grande y cambiante y eso va a requerir que haya la capacidad de adaptarse y de ser versátil y flexible. Acá seguramente los oyentes de Shot Financiero van a querer saber cuál es su próximo libro, Moisés. Está ya con la editorial, es un libro que se pregunta por qué somos tan fáciles de manipular los seres humanos. Ah, qué interesante, ¿eh? Qué interesante. Moisés, desde aquí, desde Shot Financiero, le mandamos un gran, gran abrazo. Ha sido un honor tenerlo entre nuestros entrevistados y le deseamos lo mejor y gracias por sus aportes. Gracias, Willy, ha sido muy interesante conversar contigo. Gracias por la oportunidad y saludos a tu audiencia. Muy amable, Moisés. Un gran abrazo. Igualmente, otros a ti. Propósito, actitud, resultados. Liderazgo modo Geneia. Recién acabamos de concluir la entrevista a Moisés Naim. No se la pierdan porque es impresionante. Tiene conceptos importantes, habla de estados mafiosos, habla de Javier Milei, habla de China, de Rusia, de Cuba y la influencia que tienen hoy en la economía internacional. Moisés Naim, un escritor muy influyente, imperdible entrevista esta semana en Shot Financiero.